vamos a hacer el video debate en el cual vamos a abordar dos preguntas. La primera, vamos a indagar sobre la posibilidad de la creación de un sistema internacional de derechos humanos más justo que el actual. Y la segunda pregunta consiste en, de ser posible la creación de este sistema internacional de derechos humanos más justo, ¿se debe hacer o no se debe hacer y por qué? Entonces, pues, el día de hoy vamos a hacerlo Santiago Toledo, Gabriela Pavón Díaz, Juliet y finalmente yo, André Felipe León. Entonces, no sé quién quiera comenzar, compañeros, a abordar la primera pregunta sobre si es posible crear un sistema internacional de derechos humanos más justo. Bueno, sobre la posibilidad de la creación de un sistema internacional de protección de derechos humanos más justo, eh, justo entendido en términos de igualdad, yo considero que como tal, desde la creación del mismo sistema, no nos encontramos en un estado de igualdad, de justicia. ¿Por qué? Porque pues básicamente este sistema surgió pese a su gran utilidad hoy en día y que incluso se ha convertido en, en una forma de hacer política por algunos movimientos sociales y todo, o sea, es de gran utilidad. Hablar en términos de igualdad y de justicia, mirándolo desde su propia creación, creo que no, no, nunca se ha logrado. Y hoy en día es muy difícil que se logre aún. Aún se siguen imponiendo internacionalmente las posturas de, pues, de las grandes potencias. Sin embargo, acá rescato esto, este reparo lo hago en cuanto al sistema universal. Sin embargo, veo, digamos, un, un, un mejor futuro en cuanto al desarrollo del sistema internacional en los sistemas regionales. Me voy a centrar obviamente en el sistema interamericano. ¿Por qué? Acá se ve mayormente en nuestro sistema una línea de igualdad. Obviamente algunos, pues obviamente sacando a Estados Unidos, pero la Organización de Estados Americanos, digamos, los estados que conforman esta organización, digamos, se encuentran en un nivel más equilibrado, por así decirlo. Entonces, o sea, viéndolo desde esta postura, primero lo que yo haría o lo que pretendería sería reforzar este tema de igualdad en los sistemas regionales, ver la particularidad de cada región, de cada país de la región, que en muchas ocasiones, y lo hemos visto reflejado, por ejemplo, en los pronunciamientos de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay muchos temas que están interrelacionados. Puede ser un pronunciamiento de un caso en Guatemala que fácilmente puede estar relacionado con un caso acá en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, esa cercanía cultural, esa cercanía política de los estados americanos, digamos, puede generar en cierto sentido una construcción hacia ese anhelo de igualdad, lo digo yo en esos términos. Entonces, lo que yo propondría sería primero reforzar, reforzar, por ejemplo, esto a través de una cooperación de los estados americanos, una cooperación internacional que propenda por la garantía y el respeto, hacer efectivas esas cuestiones de garantía y respeto de los derechos humanos. Entonces, ahí vuelvo a retomar mi punto. Pensaría que si llegáramos a pensar en un sistema más justo de derechos humanos, tendríamos que repensarlo primero desde la estructura regional y después
que podría hacerse, o sea, podría hacerse si lo vemos en términos utópicos, pero pues podría hacerse, y trasladar esas cuestiones regionales al sistema universal, que el sistema universal básicamente por su gran amplitud de Estados miembros, pues es cuando se generan choques. Entonces, pues yo diría que sería posible, pero si hay un compromiso fehaciente de los estados de, de decir, bueno, vamos a trabajar, tenemos cuestiones similares, cuestiones comunes entre nosotros, estados de las regiones, vamos a tratar de reforzar esos temas a través de los pronunciamientos de la Corte, de las recomendaciones que haga la Comisión, de los diferentes comités de las convenciones interamericanas. Entonces, eso sería posible, yo pensaría primero desde el ámbito regional y después trasladándolo al ámbito universal. Listo, ahí acabo con la respuesta a, a la primera pregunta. No sé quién quiera continuar. Listo, perfecto. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que está diciendo mi compañero Santiago. En efecto, yo creo que eh, todo es posible hacerlo en derecho. Es que esto nace de un conjunto normativo y esto nace de un acuerdo. Y en principio todo es posible. Sin embargo, bueno, vamos a abordar desde la perspectiva del maestro Boventura en su libro de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. El maestro Boventura de lo que habla ahí es de la visión hegemónica de los derechos humanos que hay en la actualidad. ¿Por qué visión hegemónica? Porque es una visión impuesta desde Occidente, desde los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, para el resto de los países, lo que denomina Boventura el sur global. Entonces, este es un derecho, los derechos humanos no terminan siendo para él cosa distinta a la imposición del derecho de los fuertes sobre los débiles y la imposición de la cosmovisión de Estados Unidos para el resto del mundo. Entonces, digamos que acá lo que dice Boventura es, eh, Estados Unidos ve el mundo de una forma y le gustaría que el mundo fuera de una forma, y asimismo se aplica el sistema de derechos humanos, moldeando el mundo a la forma o a la cosmovisión de Occidente. Y esto termina generando muchos problemas para la aceptación de los derechos humanos según el mismo Ventura, porque los países no quieren cambiar muchas veces su cultura, su forma de ver el mundo, y esto genera conflictos. Sin embargo, yo creo que en la práctica es complejo porque para mí las tesis voluntaristas de que los estados van a, digamos, a ceder su soberanía, parte o la totalidad de su soberanía por mera voluntad y por temas idealistas, a mí me surge mucho conflicto con esa tesis, puesto que yo creo que los estados no se someten voluntariamente a ceder soberanía. Entonces, en ese sentido, yo digo, ok, todo es posible en derecho en principio, pero desde el punto de vista de la realidad me parece poco real y poco realizable. No sé si quieras seguir, Gabriela. Yo pues decidí hacer el análisis más que todo desde qué es justo. Entonces, bueno, entonces sí, miramos la teoría de que la justicia, por ejemplo, Rawls decía que la justicia, eh, digamos que los principios de la justicia social proporcionan un modo para asignar derechos y deberes a las instituciones básicas de la sociedad. Pero ¿qué pasa? Debemos hacer un análisis de qué es justo para cada estado. Entonces, pues ya como viendo más que todo qué sería justo para un estado. Entonces, todo estado tiene su propia estructura, su propia organización, sus propios criterios de justicia, por lo cual yo considero que pues para realizar un estado más justo se debe tener en cuenta qué es justo para cada estado, qué el estado piensa o ve que está bien dentro de su sociedad. Entonces, digamos, para un estado puede ser injusto, no sé, digámoslo por el lado de la religión, por ejemplo, que las mujeres usen, se cubran su cabello, esas cosas, como para otros no. Porque considero que no se puede realizar un solo modelo de, pues, de derechos humanos justo, pues porque hay que analizar qué es justo para cada uno. Bueno,
Respecto a la pregunta, yo partiría desde una perspectiva histórica, teniendo en cuenta que los derechos humanos son progresivos y han sido reconocidos en el tiempo. Lo que hoy es considerado un derecho humano, en años anteriores no lo era. Por ejemplo, el voto es un derecho que ha sido reconocido en nuestro país. Las mujeres no podíamos votar, o ya podemos hacerlo. Igualmente, si vamos más atrás en la historia, recordemos que en la época romana, ¿quiénes eran considerados ciudadanos romanos? Las personas, para ser consideradas ciudadanas, tenían que cumplir con unos requisitos. Hoy en día es muy diferente. Una ciudadanía se adquiere de manera distinta a como en años anteriores, donde solamente eran protegidos ciertos grupos de personas. ¿Por qué hago hincapié en esto? La razón es la siguiente: teniendo en cuenta que el sistema americano de protección de derechos humanos nace debido a la necesidad. Los países, aún teniendo una legislación interna, deciden trabajar en cooperación. Deciden decir, vamos a unirnos para tener un sistema internacional que proteja derechos humanos. Y de esa manera garantizar a su población estos derechos. Entonces, claro, yo diría que es complicado, que es un tema difícil, que aun cuando los países quizás no es un sistema 100% justo, en su momento se pudo lograr. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, los países, bueno, vamos a cooperar. Y de ahí, partiendo en el transcurso de la historia, notamos cómo se han venido reconociendo estos derechos. Entonces, si en algún momento los países pudieron ponerse de acuerdo y dejar a un lado los intereses políticos, civiles, económicos, yo creería que aún se puede lograr, que aún se podría hacer, porque en algún momento pasó. Entonces, pues si quieren ya para terminar, podemos responder a la segunda pregunta de em, si es necesario crear el sistema, sí o no, o sea, sí o no, de acuerdo a la posición de cada uno. Entonces, Si bien pienso que es poco real, como ya lo expuse en la primera parte de este video debate, yo creo que acá la solución que da Boventura es bastante positiva desde el punto de vista jurídico, porque claro, uno piensa la hegemonía como la cosmovisión, como la imposición de la cosmovisión de unos países dominantes sobre otros. Y él habla de las visiones o de las posturas contrahegemónicas para eh, desarrollar el sistema internacional de derechos humanos. ¿Cómo así? Claro, que los derechos humanos no se desarrollen desde una visión occidental, desde el norte global hacia la periferia, sino que cada uno de los estados desarrolle su cosmovisión de los derechos humanos y se adapte a la realidad social de cada uno de los territorios. Esta es una visión muy positiva porque no es una visión invasiva para los estados, es una visión que realmente es más fácil aceptar para los estados, que no atenta contra la soberanía, que es el concepto que está en constante conflicto con la justicia, y que tenemos ejemplo de ello. La justicia local acá en Colombia, por ejemplo, en el tema de los derechos de las comunidades indígenas, la Corte Constitucional ha hecho... ha hecho interpretaciones de tal forma, por ejemplo, para ver como constitucional los fuetazos desde el punto de vista de la cosmovisión de las comunidades indígenas. Es decir, que en el contexto de la comunidad indígena este es un castigo válido por temas culturales, por temas de historia, por temas de tradición. Entonces, si podemos trasladar esto a un sistema internacional sería buenísimo, porque sería una forma de desarrollar la justicia en los sistemas internacionales de derechos humanos sin atentar contra la soberanía de los estados, que es lo que genera el mayor conflicto. Pues a mí me gustaría como incluir, había algo que mencionaba Santiago de los sistemas regionales y yo creo que eso es muy importante. Entonces digamos que también lo uno, lo que dice Andrés, que digamos que cada estado
definiría qué es o qué no es justo. Entonces no es lo mismo lo que piensan en Europa o en África de lo que se considera justo, de lo que se considera un derecho humano. Entonces, que se pueda unificar el sistema es muy difícil, pues según mi concepción. Se debe hacer, como lo decía Santiago, por regiones y más, incluso un poco más puntual, por estado. Que el estado vea y tenga como la capacidad de decir, vea, para mí esto es lo correcto, esto es lo justo, y así lo voy a manejar. Bueno, ya para cerrar y para complementar el argumento de mis compañeros que también comparto en cierta medida, yo creo que también debe existir, lo acaba de mencionar Gabriela, ese compromiso particular de cada estado con los derechos humanos, con el desarrollo interno. Y pues pienso yo, puede sonar un poco, digamos, tradicional en cuanto al derecho, pero siento que los estados sí o sí necesitan tener una veeduría, necesitan tener un seguimiento digamos, más insistente en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. Lo hace la Comisión Interamericana en parte, lo hacen los comités de los diferentes tratados de derechos humanos, pero yo considero que debe ser más, digamos, más fuerte. También, pues ya para cerrar, o sea, retomo mi argumento de reforzar el sistema regional de derechos, los sistemas, perdón, regionales de derechos humanos, porque pues obviamente con cualquier país con cercanía a otro, en cierta medida comparten cuestiones históricas, cuestiones culturales, cuestiones sociales. Entonces esto es fundamental para el desarrollo y para la expansión y para el desarrollo de esa idea de universalidad de los derechos. Por ejemplo, a mí me parecería muy interesante, por ejemplo, ver un constante compromiso en África, por ejemplo, del desarrollo de los derechos humanos. ¿Qué efecto podría tener ese desarrollo positivo, claro está, por ejemplo, con sus vecinos del Medio Oriente? ¿Qué podrían tomar eh, a partir, como lo decía Andrés, a partir de cada cosmovisión de cada estado, de lo que consideran derechos humanos, pero si ese desarrollo se hace por regiones, por cuestiones comunes, como lo he dicho, ¿qué efecto podría tener sobre otros estados que en su práctica y actualmente no aplican en absoluto esta teoría de los derechos humanos? Entonces, pues retomo, o sea, sí considero que podría lograrse, pero con un compromiso real de los sistemas regionales, desligándose un poco pues de la cuestión universal, de la ONU, porque pues sabemos que ahí sí o sí están cimentadas las potencias y es, digamos, se hace lo que digan ellas. Entonces, pues eso ya como para terminar. También habría unas preguntas que yo creo que cada país tendría que hacerse. Primero, requiere la voluntad de los estados, pero cada país, la pregunta sería, ¿quién establecería esas condiciones? ¿Qué beneficio generaría a cada país en este caso? Para lograrlo se requiere primero el aporte de cada país, la necesidad de querer lograr y de querer poder avanzar en la garantía de derechos humanos. Para finalizar, unas breves conclusiones de lo visto en el debate. En primer lugar, se puede ver que todos estamos de acuerdo, parcialmente, en que sí se puede crear un sistema internacional de protección de los derechos humanos más justo. Sin embargo, algunos integrantes del grupo advierten sobre la dificultad de modificar el sistema universal y en consecuencia de la necesidad de iniciar con la modificación de los sistemas regionales de protección de los derechos humanos.
Otros, apoyados en el maestro Boaventura, de la necesidad de modificar el enfoque hegemónico de los derechos humanos y la importancia de iniciar un desarrollo desde lo local, apoyándose en la cosmovisión de cada uno de los pueblos para desarrollar un sistema internacional de protección de los derechos humanos más justo sin agredir la soberanía de cada uno de los pueblos.